Buenas tardes a todos los que nos estáis escuchando y viendo, los asistentes a la jornada. Vamos a intentar ser exquisitamente puntuales. Son las 17 horas en Canarias, las 18 en la península, y viendo cómo se van incorporando ya un gran número de los asistentes inscritos, pues vamos a comenzar la jornada organizada en el día de hoy por la Asociación de la Empresa Familiar de Canarias, la Asociación Cántabra de Empresa Familiar y la Asociación de Empresa Familiar de Alicante, en colaboración con el grupo que hemos formado, las asociaciones territoriales vinculadas de empresa familiar. Bienvenidos a la jornada ¿Qué podemos aprender de los aciertos y errores de otras empresas familiares? Tal y como habéis podido leer en el programa, vamos a comenzar la jornada con unas palabras de bienvenida de la presidenta de AEFA, Maite Antón. A continuación intervendrá la presidenta de CEPAM, Paloma Fernández. Y en tercer lugar, Manuel Valle, vicepresidente de EFCA. Tras sus palabras de bienvenida, tomarán la palabra Rafael Rodríguez y Jacqueline Rodríguez, de Naru Consultora, moderados por Luis Delgado. Simplemente informaros de que a través de la aplicación podéis dirigir vuestras preguntas a los ponentes. Y bueno, pues sin nada más que añadir, Maite, cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanjo. Y en primer lugar, pues daros a todos la bienvenida y agradeceros el que estéis aquí acompañándonos en esta webinar. En efecto, ya sabéis que la pandemia que estamos sufriendo pues nos ha producido un grandísimo shock a todos los niveles, sin precedentes para nosotros en la generación, ¿no? que vivimos. Nos ha traído muchas cosas malas. La peor de todas, sin ninguna duda, pues la pérdida de vidas, pues que ya se cuentan en nuestro país por decenas de miles y sabéis que en el mundo entero, pues como mínimo 1.200.000 personas que se sepa, ¿no? Porque por desgracia hay otros lugares del mundo en donde ni siquiera se pueden contar, ¿no? Una de esas cosas malas también es pues estar aquí de esta manera, hablando a veces ante una pantalla sin poder sentir ese calor humano, esa visión que nos da el feedback, ¿no? de las personas que tenemos delante. Pero bueno, las empresas familiares y sus componentes somos resilientes y positivos por naturaleza y también sabemos ver las cosas buenas. Una de ellas pues, es que nos ha puesto enfrente de un problema estructural que es la escasa digitalización de nuestras empresas, ¿no?
Y bueno, sabéis que eso ha provocado un salto cuantitativo, que dicen que en 5 meses probablemente hemos avanzado lo que se hubiese hecho en 5 años. Y eso nos ha dado la posibilidad, por ejemplo, de compartir en estas asociaciones familiares pues una jornada como la de hoy, y doy muchísimas gracias por compartirla a Paloma, a Manuel y a sus asociaciones cántabra y canaria, ¿no? Bueno, una de las funciones de las asociaciones de las empresas familiares es sin duda la formación en todos los temas relacionados con la empresa familiar para facilitar su continuidad. Continuidad en la que es muy importante dos cuestiones, ¿no? dos variables. La gestión económica, para lo cual es necesaria una profesionalización de todas las personas que componen la empresa, sean familiares o no. Y luego está la gestión de la familia, en donde abordamos en esta jornada, gracias a Rafael y a su hija Jacqueline, que son estudiosos de la empresa familiar, y lo que tiene más valor es que, aparte de ser alguien que lo tiene todo estudiado y meditado, pues que lo ha vivido, ¿no?, en primera persona. Primeramente fue miembro de empresa familiar en segunda generación y ahora pues formando su propia empresa familiar con su hija, ¿no? Estamos en un aprendizaje continuo. Es inteligente aprender de nuestros errores y de nuestros aciertos, pero es todavía más inteligente aprender de los aciertos y los errores de los demás, y de eso vamos a hablar hoy. Estoy convencida de que todas estas experiencias que nos va a contar pues nos llevarán a conclusiones muy útiles que seguro que nos ayudarán a actuar mejor en nuestras familias empresarias. Bueno, muchísimas gracias y le cedo la palabra a Paloma. Gracias, Maite. Perdón. Bueno, pues yo creo que lo ha dicho todo mi compañera Maite. No quiero extenderme mucho, simplemente pues eso, daros las gracias a todos por conectaros, que tenemos un grupo pues muy interesante de gente esta tarde. Yo por lo menos de Cantabria he visto mucha gente animada y bueno, por supuesto, pues para nosotros es una tarde pues muy agradable, ¿no?, poder compartir esta charla que vamos a tener hoy con la Asociación de Canarias y con la Asociación de Alicante, y siempre son webinars de las que todos aprendemos y que todos esperamos con ilusión. Yo creo que tenemos ahora, como decía Maite, algo que ha traído la pandemia, el compartir este tipo de ponencias, de cursos y aprendizajes. Pues estamos todos saturados de invitaciones, ¿no?, pero las de las empresas familiares amigas pues siempre son para nosotros más gratificantes y aprendemos efectivamente de ellas mucho más. Por eso agradecerle a Rafael y a su hija Jacqueline, bueno, en primer lugar, el darles las gracias por el libro. Eso os lo tenemos que agradecer, que lo hemos recibido todos, y seguro que, como tú dices, es un poco un libro de cabecera que siempre se puede echar mano de él, ¿no? Bueno, yo creo que esta tarde va a poner a nuestra disposición 25 años de experiencia que van a ser pues muy interesantes para todas nuestras familias empresarias. Sin más, pues daros las gracias a todos y espero que lo disfrutemos mucho. Te tengo que dar paso a ti, ¿no? Manuel, perdóname, te doy paso, Manuel. Gracias, Paloma. Bueno, buenas tardes, estimadas compañeras, Maite, presidenta de AEFA, y Paloma, presidenta de FAN, los directores Juan José y David, que se han trabajado en que esto sea posible hoy, y Rafael y Jacqueline, que son el núcleo sobre el que va a pivotar y su experiencia y su obra sobre el que va a pivotar esta sesión. Unas breves palabras de bienvenida en nombre de EFCA y en nombre de mi presidenta, que no ha podido estar y me pidió que la representara hoy aquí. Hemos hablado de crisis porque casi es obligado, ¿no? Esta crisis sanitaria, social y económica que nos está asolando, alguien la definió como un meteorito y estamos evaluando en este momento pues, la intensidad del cráter
y analizando cómo salir del agujero. Yo creo que ese es el escenario gráfico en el que podemos estar. Nos ha metido de lleno en un nuevo escenario inédito por su profundidad e intensidad y también por la incertidumbre que nos ha puesto de futuro. El futuro ya no es lo que era antes de marzo, es otra cosa. Pero como estamos en un entorno de empresa familiar, me gustaría hacer una pequeñita reflexión. Una de las características de la empresa familiar es la visión y enfoque por el largo plazo y la convivencia de varias generaciones. Y eso es lo que está en nuestra ADN. Por eso hemos apostado y apoyado la idea de la Asociación de Alicante de aprovechar la obra de Rafael y que ayudamos a publicar y difundir a todas las asociaciones y usarla como contenido de apoyo para una sesión como esta. Y un pequeñito ejemplo. Una de las cosas positivas que yo valoro que ha traído la pandemia es la posibilidad de compartir vivencias en torno a esta crisis por dos generaciones, ¿no? Las que estén en ese momento dentro de la compañía. En mi caso particular, las anteriores crisis, que ya me he comido 2 o 3, las gestioné yo solo en la empresa. Hoy lo estoy haciendo con mis hijos. Y esto quedará ya en el acervo de la empresa para el futuro. Y esto es un pequeñito ejemplo que no es muy importante, pero yo creo que esto es lo que hoy nos traen Rafael y Jacqueline, que a través de su dedicación y trabajo han recopilado experiencias como esta que nos están haciendo vivir ahora y lo han sido capaces de plasmarlo en un libro y nos van a entretener y ayudar a comprender cómo han vivido otras empresas familiares a lo largo de 25 años, anécdotas o experiencias que nos pueden servir para el futuro. Espero disfrutar. Muchas gracias por contar con nosotros y muchas gracias a todos los asistentes. Luis Delgado nos va a presentar a los ponentes. Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes a todos. Evidentemente me sumo a los agradecimientos que hemos hecho a todos los compañeros de las territoriales que estamos trabajando para que esta sesión sea posible, especialmente a Ana Calvo, que como siempre desde Cantabria nos ayuda tecnológicamente y es fundamental para poder disfrutar de este tipo de sesiones. Y por supuesto pues a David y a Juanjo, porque igual que con el resto de directores de las territoriales da gusto trabajar con ellos, ¿no? en equipo y poder hacer este tipo de cosas que antes las teníamos bastante más limitadas y sobre todo el caso de Canarias lo agradecemos mucho más ahora mismo, ¿no? Vale, yo no voy a hacer una presentación formal porque creo que el gran activo de nuestros ponentes hoy no está solo en sus currículum formativos, ¿no? Yo creo que reside en otros detalles que ya tanto Paloma como Maite lo han reseñado. Son esos 25 años de experiencia que estábamos diciendo de trabajo directo con decenas de empresas familiares, en el caso de Rafael, evidentemente, lo que configuran un enorme bagaje de confesiones y situaciones que he tenido que ayudar a resolver. Y además nos consta que, a pesar de la enorme discreción con la que trabajan, lo hacen con éxito, ¿no? Porque hemos visto agradecer en público su ayuda a muchos empresarios familiares en actos que hemos organizado. Y en el caso de Jacqueline, puede en primera persona entender qué es trabajar en una empresa familiar, ¿no? Y experimenta en sí misma y con su padre la convivencia intergeneracional con la que se enfrentan sus clientes. Bien, además antes de fundar Naru Consultora con su padre, ha trabajado en una multinacional y en varias empresas y además gestionó el negocio que ella misma fundó, con lo cual tiene otra vertiente también de emprendedora que probablemente la haya enriquecido. Si a todo eso le añadimos sus respectivas licenciaturas en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad de Carlos III o por la Universidad de Deusto, respectivamente, y a la publicación de diversos libros, pues tenemos una combinación que avala enormemente su capacidad para contarnos hoy sus conclusiones, sobre todo desde una perspectiva muy práctica, real y sobre todo personal. Así que Rafael, Jacqueline, cuando ustedes quieran. Gracias. Muchas gracias Luis, muchas gracias Maite, Paloma, Manuel, muchísimas gracias a todos ustedes.
y a las asociaciones cántabra, alicantina y canaria y las otras territoriales que también hay personas presentes en este momento. Por supuesto, Ana. Uy, perdón que se me ha ido un poquito de... Pues yo nací en una empresa familiar de muy pequeñito, pero pequeñito, 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 entraba en el negocio, que era un comercio de confecciones y comercio textil, con un montón de tejidos acumulados en las estanterías y grandes mostradores. Y ese era mi mundo, el personal, mis tíos, mi padre y sus 3 tíos que fueron los fundadores. Y ese era mi mundo, ese era mi mundo. A los 4 años empecé a vivir en el piso de arriba de donde estaba el negocio y bueno, estuvimos muy bien durante un tiempo y de pronto un buen día, con el crecimiento del negocio, una habitación se quedó llena de mercancía. Bien, bueno, no pasó nada. Pero claro, al mes siguiente se llenó otra habitación de mercancía. Y así sucesivamente hasta que se llenó la 4ª habitación y hubo que moverse al piso de arriba. Muy bien, en el piso de arriba gozamos de una cierta paz un tiempo, pero un buen día cayó otra de las habitaciones. Y al caer otra de las habitaciones, aquello ya avisó que esto era una cosa muy temporal. Y en esta cosa muy temporal, a los 10 años, pues ya fuimos a vivir a otro lado. Y bueno, y continuamos nuestra vida siempre ligado al negocio familiar. Mi padre, que era un hombre sin ninguna preparación, era un hombre hecho a sí mismo. Es decir, fue un hombre de una lucha inmensa y que leía, se formaba, pero se formaba a su manera, porque no había tenido formación de ningún estilo. Esto siempre tuvo claro que sus hijos tenían todos que estudiar carrera. Todos que estudiar carrera. Y eso sí, que todos tenían que trabajar en el negocio familiar. Solíamos decir mis hermanos y yo, que éramos 4 también, 2 varones y 2 hembras, que mi padre por la noche nos ponía un magnetófono de los antiguos, de estos de cinta, que iba dando vueltas y que tenía nada más que una única frase: tienes que trabajar en la empresa familiar. Tienes que trabajar en la empresa familiar. Bueno, pues fui cumpliendo años y mi padre me explicaba con mucha claridad que si lo que yo pensaba era ser médico, eso era una forma de tirar la vida como otra cualquiera, que donde verdaderamente podía avanzar y hacer una vida como Dios mandaba era en la empresa de la familia. Y esto era continuo, es decir, que no era una cosa que parara con mucha facilidad. Y un buen día me va diciendo que no, que lo que yo tenía que estudiar era administración de empresas y bueno, pues a estudiar administración de empresas. Y así todos fuimos estudiando la carrera que mi padre nos dijo, donde nos dijo, y fuimos todos, digamos, preparándonos. Y desde que terminamos la carrera, entramos de golpe a trabajar en el negocio de la familia, que se preparaba para dar un salto, digamos, de crecimiento. Y que pasó en un momento determinado de 80 trabajadores a 250 trabajadores, pero convirtió aquella tienda antigua en una especie de galería preciada con una actividad mayorista, y ahí aquello fue un error estratégico clarísimo. Era una ilusión inmensa la que teníamos, pero el error fue estratégico. Claro, lo vimos con mucho tiempo después y dio lugar finalmente a la desaparición del comercio. Al poco, es decir, yo con 24 años era el subdirector de la empresa. El subdirector era el que llevaba todas las operaciones del negocio en sí. Y una de las cosas que eché en falta siempre fue el haber tenido contacto directo con el cliente, contacto directo con la base de donde estaba el negocio. Con todo esto quiero decir que esta y otras muchas reflexiones que ya fui viendo en un momento determinado me llegaron a hacer ver que era absolutamente clave. Y es lo que nosotros ponemos en nuestro libro y en la versión educativa de este libro que está en nuestra página web. La clave quinta, que es crear unas condiciones de acceso a la empresa en la cual garanticen la formación, la actitud también, que es muy, muy, muy importante, y en la competencia. La actitud es muy importante porque en ocasiones se entra con la actitud, como en este caso mi padre que nos empujó a todos, se entra fácilmente con la actitud de te vengo aquí a echarte una mano y porque tú me has empujado, más que entro libremente a hacerme y a labrarme un futuro profesional.
Muy bien, pues esta es la quinta clave y que nosotros tenemos en nuestro libro y nuestra versión educativa, y vamos a ir con historias llegando a todas las claves en 20 minutitos. Pues doy paso a Jacqueline. En primer lugar, buenas tardes a todos. Es para nosotros un honor estar aquí este ratito juntos. Yo también, como bien ha dicho mi padre, nací en una empresa familiar, pero en mi caso soy la tercera generación. Y sí es verdad que, si bien nací sabiendo, conociendo la temática de las empresas familiares, no he tenido ese vínculo que quizás ha tenido mi padre al ser segunda generación o ha tenido mi abuelo. Pero lo que sí ya desconocía por completo era a qué se dedicaba un asesor de empresas familiares. Yo sabía que mi padre se llevaba dedicando 25 años, pero a mí cuando la gente me preguntaba, la verdad que no sabía qué contestar, porque es algo que la facultad no te enseña y porque la verdad no tenía ni idea. Entonces un buen día le dije, oye papá, ¿por qué no me llevas a enseñarme una intervención en una empresa familiar? Pues ahí que fui. Y la verdad que por hacer del destino, algo que para muchas personas es algo como muy difícil, ¿no? O algo sí, muy difícil de entender, por decirlo de alguna manera, a mí me fascinó. Entonces, previamente a comenzar a trabajar juntos, lo que hicimos fue coger una coach que había tenido mi padre y una coach que había tenido yo, es decir, era de confianza para cada uno de nosotros, y nos reunimos con ella para poner unas condiciones, es decir, unas reglas de trabajo de los dos y unas reglas también de comunicación. ¿Y esto por qué es? Porque es muy fácil traer el patrón de papá, hija, ¿no? Y llevarlo a lo que es la vida profesional. Y eso nos pasa comúnmente cuando vamos a las empresas familiares, y cómo se comunican entre ellos muchas veces necesitan un plus, necesitan conocer diferentes herramientas de comunicación para que su comunicación sea mucho más efectiva. Por ello, para nosotros es esencial, y es la séptima clave que tenemos para el éxito de las empresas familiares, el potenciar la capacidad de comunicación de los miembros de la familia empresaria. Muy bien, pues yo voy por una clave que a mí siempre me ha encantado y porque la considero absolutamente fundamental, que es la que tiene que ver con el ejemplo que la familia tiene que dar. En una de mis primeras intervenciones en empresas familiares, hace ya bastantes años, como estamos hablando, habían dos hermanos que se llevaban muy mal, bastante mal. Habían llegado en algún momento a algo de violencia física, estaban bastante mal. Cuando tuve una conversación con ambos hermanos y con algún miembro más de la familia y también de la empresa, uno de los hermanos decía, es que yo estoy aquí para sacar la empresa adelante. Esta es mi oportunidad de vida. Yo voy a hacer mi vida en la empresa. Y yo vengo aquí a luchar todo lo que haga falta por esta empresa. Pero mi hermano no se plantea las cosas igualmente. Cuando llega un sábado por la mañana y hay que venir a trabajar, no aparece nunca. Llega tarde muchísimos de los días. Cuando un cliente, en ocasiones, cuando le llama a un cliente y él coge el teléfono, lo trata fatal al cliente. Y además de todo esto que lo ve todo el mundo, quiere mandar en los demás y que los demás le obedezcan. Y la realidad es que no se gana el respeto del equipo que tenemos en la empresa. Esto era absolutamente así. Es decir, lo que este hermano contaba su percepción era correcta, porque lo pude yo comprobar en su momento. La primera vez que me di cuenta de la real importancia y la tremenda importancia que tiene el ejemplo de la familia fue cuando escuché a Peter Drucker decir Peter Drucker, que fue el gran maestro de la gestión empresarial, decir en uno de estas veces que vino a España, decir que la familia se tiene que respetar a sí misma para que su persona, para que el resto de la gente con la que se relaciona se respete. Y una familia no se respeta a sí misma cuando no da el ejemplo adecuado. Y todo este tipo de historias mal montadas, de no dar el ejemplo adecuado, de trabajar como el que más, de no dar
el ejemplo de anteponer la empresa, las necesidades de la empresa y las necesidades de los clientes antes que las necesidades propias. Y no plantearse el crecer continuamente profesionalmente. Al no hacer eso, se sienta un ejemplo que siembra todo el escenario de problemas y de mal funcionamiento en un sitio, en el otro, y de dificultades familiares a la corta o a la larga. La primera clave de todas es la familia tiene que dar ejemplo. Conocí a un miembro de una empresa familiar, me contaba, estaba triste, lo notaba cabizbajo, con la mirada perdida, y me decía, es que valoro tanto a la gente, a los empresarios, emprendedores, que de cero han creado una empresa que ha tenido éxito. En el fondo, lo que le pasaba era que tenía minada su autoestima, porque sentía que él le habían dado un puesto que no se había ganado, porque no había hecho realmente una aportación lo suficientemente grande en la empresa como para merecerse su lugar. Fue con el tiempo cuando esta persona realizó aportaciones de éxito a la empresa que la autoestima de esa persona obviamente mejoró, que todas las personas que trabajaban en la empresa lo empezaron a mirar con otros ojos de admiración, que la empresa tuvo más éxito y que también esta persona se sintió muchísimo más satisfecho de pertenecer a su familia empresaria. Por ello, es esencial poner las condiciones para que la joven generación tenga éxito profesional. Y esta es nuestra clave sexta. Yo me voy a la clave segunda, que tiene que ver con la misión empresarial. Cuando dimos el salto empresarial nosotros, que tenía yo 24 años y estaba en la subdirección de la empresa, como decía, un día estaba empujando cuestiones publicitarias. Al día siguiente estaba empujando cuestiones de compra. Al día siguiente estaba empujando cuestiones de planificación fiscal. Y después de pasar pues, un par de años en esta batalla, empujando de forma parcial el negocio, me pregunté si no había alguna forma de darle un hilo central a todo aquello. Y entonces fue cuando verdaderamente cayó en mis manos la obra de Peter Drucker por primera vez. Y entonces pude ver que en el año 1953, en uno de sus primeros libros de gestión, habló de lo que era la misión empresarial. La misión empresarial es una frase corta que a los que estamos dentro nos dan una dirección clara de hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde tenemos que aportar. Y a la propia organización, de algún modo, ese esfuerzo combinado impacta en los mercados de una forma correcta. Una misión empresarial, como decía Drucker, es aquella, y la efectiva, es aquella que una vez definida y una vez impulsada y que la vamos poniendo en marcha, mejora la rentabilidad de la organización. Una misión empresarial, además, es una frase corta. Lo quiero decir porque se ha popularizado en los años 90, a partir de los años 90 se ha popularizado el término, pero en mi impresión no se ha popularizado de una forma correcta. Y esa frase tiene que ser una frase como en una ONG con la que colaboramos mi hija y yo de voluntarios. En esta ONG definimos hace muchos años una misión que decía que nuestra misión es mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de droga. Mejorar la calidad de vida, que parece una cosa poco trillada, en realidad significa cosas muy concretas. Cuando una persona de las que tiene un problema de droga mejora su salud, está mejorando su calidad de vida. Cuando empieza a relacionarse mejor con su familia, está mejorando su calidad de vida. Cuando como asesor de gestión estaba ayudando e tratando de ayudar a esta organización, yo sabía lo que estaba haciendo. Cuando una familia define una misión empresarial bien definida, y esto lo hace la familia conjuntamente o en la forma en la que funcione todo aquello con el equipo de que tenga la empresa, y de algún modo esta es compartida por una familia, produce una tremenda unidad y produce un caminar
en una misma dirección empresarial que tiene muchísima importancia. Por eso la segunda clave que recalcamos en el libro es definir una efectiva misión empresarial. Uno de los primeros casos de empresas familiares en las que pude intervenir, pude asesorar, era el caso de tres hermanas. Tres hermanas que habían creado una empresa que había tenido muchísimo éxito, que tenía muchísimo éxito. Cada una de ellas era una profesional, vamos, como la copa de un pino, y entre las tres hacían un equipo formidable. Fue curioso cuando comenzamos el proceso de desarrollo del protocolo familiar, en el que de repente salieron a la luz las necesidades personales que tenían cada una de ellas. En un caso, una de las hermanas quería una empresa que creciera mucho. Para ella, su vida era la empresa y para ella el éxito profesional y empresarial era lo más importante. Sin embargo, para otra de ellas, la empresa era muy importante y quería seguir trabajando dentro de ella, pero no quería que creciera tanto. Y sí es verdad que lo que le gustaba era compaginar su trabajo con lo que realmente a ella le apasionaba, que era el arte y pintar. Y la última de las hermanas, la tercera, cuando hablamos con ella, salió a la luz que realmente ella estaba en la empresa porque tiraba de corazón, porque para ella, a ella no le gustaba realmente trabajar en la empresa y lo hacía por mantener la unidad familiar. Fue cuando pudieron ponerse todas estas aspiraciones personales, estas necesidades personales que tenían cada una de ellas, que pudimos trabajar en la visión compartida que tenían de las empresas, porque es súper importante, porque detrás de lo que uno visualiza hacia un futuro está siempre lo que uno necesita. Por ello, para nosotros, la tercera clave para el éxito de las empresas familiares es que la familia debe de compartir una visión de futuro. La cuarta clave es que hay que abrir camino a la iniciativa de la joven generación. Cuando me vi con los 24 años luchando día a día y me convertí en un directivo bombero, cada día apagaba un fuego distinto y en un lugar diferente. Y así estuve mucho tiempo hasta que me fui dando cuenta de que eso no era forma de dirigir y que desde luego eso no convenía a nadie en la organización. Y poco a poco fui cambiando mi estilo de dirección a convertirlo en un estilo muchísimo más participativo y que funcionara muchísimo mejor. El estilo de controlarlo y dirigirlo todo, que en ocasiones tiene una generación, como el que lo tuve yo, una generación o miembros de una generación, algunos miembros de la generación, no permite, y muchas veces son los fundadores, no permite que se desarrolle la gente joven, tanto la gente joven que son profesionales que no pertenecen a la familia, como los profesionales que sí pertenecen a la familia. Es esencial abrir camino a la iniciativa de la gente joven, y eso significa que la generación mayor tiene que dar 2 pasos atrás para que la gente joven dé un paso adelante. Obviamente todo esto hay que hacerlo con mucha inteligencia y con muy buena hacer. Y en un momento determinado hay que hacer un paso mucho más importante, que es que uno, pudiendo actuar, porque a lo mejor es propietario de la empresa, se abstiene de tomar decisiones y de algún modo puede permanecer trabajando en algún área de la empresa, etcétera, etcétera, pero uno se abstiene de mandar. Es muy importante que el escenario que se vaya a crear en el futuro sucesorio y la gente joven tenga de algún modo, si vale para ello, obviamente, tener el control de las decisiones de la empresa y que la generación mayor pueda estar allí para tomar algún punto o para vigilar el proceso durante un tiempo, pero lo esencial es que en un momento determinado la generación o el miembro fundador de la empresa tiene que hacerse bastante para atrás para que la siguiente generación pueda probarse plenamente con el negocio de la familia. Esto garantiza muchísimo más el éxito de la empresa familiar que tratar de morir con las botas puestas. La cuarta clave para el éxito de la empresa familiar es abrir camino para la iniciativa de la joven generación. Y esto se lo decimos
porque realmente no queremos que les pase lo que un buen día le pasó a nuestro amigo Antonio, que un buen día los hijos, los nietos lo ataron, lo pusieron en un estanque de encima de pirañitas y le dijeron, entonces, ¿has decidido por fin jubilarte, papá? ¿Y dejas la empresa familiar en manos de tus queridísimos hijos y nietos? Dilo más alto, por favor, porque lo estamos grabando en vídeo. Esperemos que mi hija no me pase nunca, no me tenga que pasar nunca por el tanque de las pirañitas, ¿no? Bueno, pero más aparte, un caso que me llamó muchísimo la atención fue una empresa en la que estamos realizando el diagnóstico inicial que nosotros solemos hacer con las empresas familiares, que además de reunirnos de manera grupal y de manera individual con cada uno de sus miembros, pues analizamos las cuentas anuales, los estatutos sociales de las empresas, y en este caso, cuando nos fuimos a dar cuenta, vimos que prácticamente el 50% de los ingresos que tenía la empresa provenían de alquileres de inmuebles, cuando todos los ojos estaban puestos en lo que era la actividad principal de la empresa, que nada tenía que ver con esto, se dedicaba a otra actividad. Con esto, ¿qué les queremos decir? Que en esta empresa, por ejemplo, tenía todo el patrimonio dentro. Tenía las viviendas de los padres, las viviendas de los hijos, la vivienda de los nietos, todo estaba metido dentro de la empresa con los riesgos que esto conlleva. Entonces, tanto es importante crear patrimonio como también protegerlo y no tener todos los huevos metidos en la misma cesta. Por ello, la décima clave que nosotros tenemos, que les proponemos para el éxito de sus empresas familiares es que hay que crear, pero también hay que proteger el patrimonio. Muy bien. A poco de comenzar a trabajar como asesor de empresa familiar, me convencí de que el tener un consejo de administración que funcione es clave para el éxito de una empresa familiar, incluso para las empresas pequeñas. Ya lo explicamos claramente en el libro y en el vídeo educativo, ¿no? En aquel momento cayó en mis manos el libro de John Ward, que era sobre los consejos de administración, y se vio que cuando habían terceros externos que no eran miembros de la familia ni miembros de la empresa, en los consejos de administración, y que eran consejos de administración activos que funcionaran, eso eran muy bien valorados por la propia familia y que eran una gran aportación, lo valoraban como una gran aportación a la empresa. Y de eso me fui completamente convenciendo. Y tuve un primer sorbo de lo que era tener un consejero externo, un papel que yo jugaba en alguna ocasión posteriormente. Tuve un primer sorbo con mi propia familia. Resulta que la empresa familiar mía terminó desapareciendo a poco de yo dedicarme al mundo de la consultoría de empresa familiar, pero lo que desapareció fue el negocio de siempre, el de comercio. Pero habían otras actividades, una actividad inmobiliaria y había otra actividad también diferente, que era negocio, otro tipo de negocio. Y mi rama familiar tuvo que situarse y tomar decisiones en relación a aquello. Y con nosotros, con los 4 hermanos, se reunía una persona de la absoluta confianza de nosotros 4. Cuando esta persona se reunía con nosotros, las conversaciones eran muchísimo más profesionales, porque a pesar de que todos nosotros pues tenemos una formación profesional buena, en cualquier momento podemos retornar, como contaba mi hija antes, a un patrón familiar viejo. Somos hermanos. Es decir, y además, en el caso mío, que yo ya me dedicaba a empresas familiares, uno no puede ser el cirujano de su propia familia, ni de uno mismo. Es decir, entonces, esta persona jugó un papel importantísimo a la hora de muñir un conjunto de acuerdos que al final fue la evolución natural de aquel consejo informal que existía entre los 4 hermanos. Es absolutamente esencial tener un consejo de administración activo que funcione muy bien. La forma de visualizarlo es a través de la definición precisa de las decisiones que tienen que ir al consejo de administración. Y además que tenga la presencia de uno o varios expertos
en ese consejo expertos, quiero decir, asesores externos, expertos, consejeros de pleno derecho, si se considera oportuno, que no pertenezcan ni a la familia ni pertenezcan a la empresa, es decir, que acompañen a los consejeros familiares. Y es importante la independencia de estos consejeros externos, porque tampoco queremos que les pase lo que le pasó a nuestra familia López, que una vez se reunieron los hijos en el consejo y el padre trajo a unos consejeros independientes y una hija le dice al otro: son los nuevos consejeros externos que ha contratado papá como miembros del consejo de administración. Y le contesta el hermano: pues no parecen muy independientes, que digamos. En una empresa familiar en la que comenzábamos una intervención, les contábamos en qué consistía un protocolo familiar. Entonces le dijimos que tenemos que tratar un conjunto de temas que trataban sobre el marco financiero, el marco estratégico de la empresa, sobre cómo se iba a incorporar la tercera generación, sobre el trabajo, reglas para el trabajo de la familia actual, cómo se iba a organizar el consejo de administración, sobre las transmisiones de acciones o participaciones dentro de la empresa. Y hubo un momento en el que uno de los miembros, joven, dijo: para, porque me estás abriendo la cabeza. ¿Cuántas cosas importantes tenemos que hablar que yo no tenía ni idea? Y es que es esencial que una familia que se encuentre en una buena situación, en la que no hayan conflictos, no hayan dificultades, se sienten y hablen con normalidad de temas importantes para que se puedan prever para el futuro y se lleguen a acuerdos. Por ello, es esencial y es la 12ª clave para el éxito de las empresas familiares que nosotros también les proponemos, consensuar un protocolo familiar, pero no solo consensuarlo, sino lo más importante, incorporarlo a la vida de las familias y de la empresa. Y vamos con la sucesión. La 9ª clave es crear un plan sucesorio, obviamente cuando haya que crearlo. Un padre un buen día vino a verme al despacho hace mucho tiempo también y me dice: mira, mis hijas se entienden muy mal en el negocio. Se entienden muy mal. Son buenas chicas, pero chocan continuamente en cuestiones del negocio. Hemos hecho reuniones y de esa reunión, tras la reunión, con este acuerdo vamos a hacer esto, lo otro, y al final nada se lleva a la práctica. Al día siguiente, cada uno hace exactamente lo que le parece. Comencé yo en aquel momento a analizar, digamos, la situación y hacer un diagnóstico de la situación, y se vio que la empresa estaba claramente en una etapa sucesoria. De algún modo venía un cambio sucesorio claramente, ya estaba marcado. Y lo que había que hacer era un plan sucesorio. Es decir, la demanda era un protocolo familiar, pero lo que había que hacer era algo más específico, más situado en lo que era la sucesión. Entonces, ahí, durante unos meses, se fueron viendo unas cuestiones, otras y otras y otras. ¿Quién va a ser propietario? ¿Quién no va a ser propietario? ¿Cómo se va a dirigir esto? ¿Quién va a llevar esto? ¿Quién va a llevar lo otro? Y poco a poco fueron pudiendo hablar las hermanas. Alguna decidió no continuar en la empresa de la familia y se fue llegando a un plan concreto que después se concretó y se puso en marcha. Es esencial cuando llega el momento coger todas las variables sucesorias, que son un conjunto de 10 decisiones que explicamos en el capítulo, 10 tipos de decisiones, ponerlas en orden, ir tomando decisiones que de algún modo sean armoniosas con las otras decisiones que se van tomando y al final tener un módulo, una idea clara de qué se va a hacer, quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer y cuál es la lógica detrás de cada una de las acciones que se han decidido poner en marcha. Ponerlo en marcha e ir evaluando cada cierto tiempo cómo va prosperando el plan sucesorio. Tarde o temprano, un conflicto
de envergadura aparece a las puertas de una empresa familiar. No es mejor la empresa familiar que nunca ha tenido un conflicto, sino realmente aquella que lo ha tenido y lo ha sabido afrontar, lo ha sabido solucionar y ya posee, esta familia ya posee las herramientas como para afrontar cualquier otro conflicto que se le vaya planteando. Es esencial prevenir los conflictos, pero una vez que aparecen hay que ponerse a solucionarlos. Lo que sí es verdaderamente importante es no permitir que un conflicto se cronifique. Y los conflictos cronificados son aquellos que parece que los cubre una finita capa que muchas veces no se ve, pero un día aparece, se esconde, al otro aparece, se esconde, pasa un tiempo no está, pasa otro tiempo explota, y así he podido ver ejemplos de empresarios con conflictos cronificados 20 años dentro de su empresa. Es decir, 20 años con esa carga emocional, con esa ruptura familiar, con esa infelicidad que tenían esas personas dentro de la empresa y todo lo que ello conlleva. Entonces, una de las claves más importantes es la 11ª, que es prevenir y solucionar los conflictos familiares. Yo me imaginaba a estos empresarios, no sé, como en neonatos, como en esta estampa, en este cómic que tenemos de Morgan, que la madre le dice a la médico, qué lindos los trillizos, aún no han salido de la maternidad y ya pelean por el control de la empresa familiar. ¿Verdad que son adorables, doctora? Todo lo que contamos tanto en el libro como en la versión audiovisual y está en el sustrato de todas las claves, es que si hubiera que decir una única palabra, esa palabra sería diálogo. Todo al final se resume a la capacidad de hablar cuestiones delicadas que tenga una familia. Para poner en marcha cualquiera de estas claves, al final terminamos. Si hay un conflicto que hay que encajar, ese conflicto requiere capacidad para poderlo hablar. Y cualquiera de las cuestiones de la empresa familiar que son, en momentos son muy delicadas, requieren que la familia se dote de capacidad, que potencie su capacidad de comunicación. Si hubiera una única palabra, sería la capacidad de diálogo de una familia. Muchísimas gracias. Hemos terminado, Luis. Estoy activando el sonido. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Jacqueline. No solo por la exposición, sino por el tratar de ceñirnos a los tiempos que siempre tenemos, ¿no? Bueno, yo voy a ir trasladándoles algunas de las preguntas que he ido apuntando que han surgido para que ustedes mismas decidan quién de los dos o a la limón lo pueden ir contestando. Voy a tratar además de combinarlas algunas para hacerlas todavía más reducido su contestación. Por ejemplo, hay dos de ellas que van asociadas al tema de la comunicación. Ustedes han repetido, y todos hacemos habitualmente, como acaba de determinar Rafael, mucha alusión a la importancia de la comunicación en la empresa familiar, ¿no? De hecho, no sé si sería también muchas veces adecuado conseguir esa comunicación precisamente antes de que surjan los conflictos, para que cuando el conflicto se da, se puedan, como nos estaban comentando, ya pueda haber esa costumbre y esa cultura de la comunicación, ¿no? Pero por ir al concreto que nos preguntaban, ¿cómo se consigue? ¿Qué herramientas técnicas o acciones aconsejan ustedes en sus intervenciones para poner en marcha de manera efectiva y además duradera en el tiempo? Porque da la sensación de que cuando se hacen este tipo de ayudas a las empresas familiares son cuestiones puntuales. En cuanto el consultor desaparece, vuelve otra vez a la idiosincrasia original, perpetuándose el problema, cronificándose, como decía Jacqueline. ¿Cómo se consigue generar una cultura de comunicación? Y si eso tiene que ver con las figuras de los consejos de administración y los consejos de familia, que también ustedes comentaban sus características. Comienzo yo y si quieres después tú, ya que continúa.
Lo primero que hay que reconocer es que los humanos, cuando estamos ante temas delicados, sean los que sean para cada cual, no somos muy buenos comunicando. Yo creo que en el fondo es que las personas tienen cada una un pensamiento diferente y ese pensamiento resulta que tiene la característica, como tiene todo el pensamiento humano, y sobre todo en estos momentos delicados en los cuales uno está un poco más cogido por los temas emocionales, tiene la característica de darnos la impresión de que aquello que estamos pensando es verdad. Entonces es mi verdad. Si lo mío es verdad, lo tuyo no puede ser. Entonces, creo que hay que partir de la base de que cualquier familia empresaria, y nosotros, por supuesto, es decir, la familia empresaria que formamos en este caso, con este negocio, mi hija y yo, por supuesto, esto de que para los humanos la comunicación sobre temas delicados no nos es nada sencilla. Por tanto, ¿qué podemos hacer? Yo creo que sobre este tema de decir, tenemos que hacer un esfuerzo especial, yo creo que lo que tiene la familia es que formarse, reformarse, yo no diría que formarse, es irse educando continuamente con acciones que pueden incluso tener distintos tipos de enfoque. Es decir, la comunicación humana es muy compleja, hay un montón de cosas diferentes. En una empresa familiar, recientemente, un hermano le decía a otro, lo que tú estás diciendo son tonterías. Esto, por ejemplo, esto no sirve para nada. Es decir, hay que ir asumiendo que cuando alguien tiene un problema, dice que hay un problema o que le duele algo, hay que escucharlo atentamente. Entonces, hay veces en que un miembro de la familia le habla a otro fatal, pero fatal, y se han acostumbrado a eso. Pero aunque se hayan acostumbrado, eso no es bueno. Entonces, unas acciones formativas, in company, fuera de in family, organizada de forma con otros miembros de familia, unas acciones en las que se pueda ver a las personas comunicándose, los miembros de la familia comunicándose unos con otros, viendo los estilos que tienen preferidos. Y esto es una cosa que uno no decide que sea hoy y ya lo tenemos hecho. No, es una cosa que como mínimo todos los años tiene que haber una sesión dedicada a la comunicación. Y que a lo mejor este año tenemos un ángulo de un determinado profesional y el año próximo un ángulo de otro profesional totalmente distinto. Este es un tema esencial y esto es una de las actividades más importantes de prevención de conflictos que puede hacer una empresa familiar. Acciones como esta que estamos viendo en la cual se ve qué puede ocurrir y el dotar a la familia de que vaya aprendiendo poco a poco, que el que habla mal de pronto se dé cuenta de eso y vaya mejorando un poco y gradualmente vaya mejorando y vayamos todos mejorando en este sentido, es un tema absolutamente fundamental. No sé, Jackie, si tú quieres perfilar algún detalle de herramienta más concreto. Sí, cuando nosotros hacemos intervenciones en la familia, casi de lo primero que hacemos es enseñarle 3 herramientas de comunicación para un poco ir entrenando esto que está contando mi padre. Una de ellas, por ejemplo, es la herramienta de stop. Stop es que en algún momento en el que alguna de las personas que estemos ahí reunidas veamos que el ambiente se está poniendo, ¿no? Se está caldeando, pues se dice stop. Nos levantamos de la mesa 10 minutos sin hablar de este tema y luego volvemos para un poco suavizar. Otra de las herramientas que usamos, por ejemplo, es el parafraseo. Cuando, por ejemplo, mi hermana me está contando algo a mí, yo tengo que repetir lo que ella me está diciendo a satisfacción de ella. ¿Para qué? Para realmente escucharla, porque muchas veces cuando tu hermana te está escuchando, tú dices, pues yo ya sé lo que me va a decir y yo ya sé lo que te voy a decir a ti también, ¿no? Entonces, esto ayuda mucho. Y también otra herramienta que usamos de comunicación y también de empatía es un momento en el que decimos, oye, por ejemplo yo, ponte en el lugar de tu hermana, ¿qué está pensando, qué está sintiendo y qué está deseando en este momento? Entonces la persona se expresa y la otra persona le puede decir, sí, va por aquí o no va por aquí,
porque muchas veces no, todos somos humanos, no sabemos ponernos en los pantalones de los otros. Y todas estas cosas, por ejemplo, son tips que siempre suelen ayudar. Y en cuanto a las rutinas, digamos, más formales, lo que son una comunicación en base a costumbres ¿Te referías en el Consejo de Familia? Sí, Consejo de Familia, Consejo de Administración, es decir, sistemas más formales, ya no solo la comunicación interpersonal, ¿eso ayuda? Yo creo que sí. Es decir, el Consejo de Familia, cuando la familia lo puede montar, porque hay ocasiones en las que hay familias en las que tú lo ves claramente y te das cuenta de que ese Consejo de Familia, el que puedes montar, no va a funcionar. Dice, lo ves, es que no va a funcionar. Y es preferible que no se estén creando situaciones complejas y dificultosas en el Consejo de Familia, porque eso son heridas que nos vamos haciendo innecesariamente. Es preferible coger las cosas de otra manera, un uno a uno, un tal, una pequeña reunión un día. Es decir, pero un Consejo de Familia bien montado, en el cual pueda estar presente, si la familia lo cree en un momento determinado, para que nos ayude a hablar un tercero, alguien, que ese tercero en ocasiones puede ser una persona que nos ayuda a entendernos, entre nosotros. Eso creo que es una cosa que ayuda muchísimo. Y ayuda muchísimo también objetivizar la realidad empresarial en el consejo de administración. Y la presencia de terceros que tengan buen nivel empresarial ayuda muchísimo. En este sentido, y tomándote uno de los temas que se plantea en el libro, es decir, es esencial y para muchas familias es absolutamente fundamental. Hay familias que tienen dentro de ellas mismas, tienen uno o más miembros que a lo mejor incluso no están en el propio negocio trabajando, que sirven de mediadores. Son figuras de mediación, figuras de respeto, figuras que todo el mundo va a ella en busca de ayuda cuando ha tenido una dificultad. Estas figuras son fantásticas cuando existen en la empresa de la familiar. En otras ocasiones, y hay figuras que no pertenecen a la familia. A veces es un asesor fiscal, a veces es un abogado, a veces es un directivo de la empresa con el que la joven generación se fue haciendo y a lo mejor tiene un poquito más de edad y esa persona hace muchísimo para que la familia se entienda. Cuando estas personas se ven en la práctica funcionando, estos son una maravilla para las empresas familiares. Y las empresas familiares que logran tener a este tipo de personas es porque normalmente se han creado de una forma informal, pero también porque la familia tiene la suficiente apertura como para que la persona pueda hacer un trabajo de este estilo. Estas figuras son importantísimas para potenciar la capacidad de comunicación de la familia. Muy bien, quizás voy a intentar ir haciendo de las últimas porque para cumplir el tiempo que nos hemos autoimpuesto. Voy a dejar dos abiertas, si quieren una para cada uno, y con eso le daría ya la palabra a David. Una más formal y otra un poco más pícara, ¿no? La primera sería si han comprobado que alguna de las claves de buen gobierno de las empresas familiares que han estado relatando haya tenido que ser reformulada, sobreponderada, cambiada en situaciones de crisis como la actual. Es decir, ¿vale como está o ahora tenemos que reconsiderar algunas o cambiar las prioridades de estas en una situación de crisis como la que estamos viviendo, ¿no? Esa sería una. Y la otra, que es la que decía yo que está hecha con un poco más de mala idea, es si la experiencia de acudir a consultores externos siempre ha resultado satisfactoria para una familia o para una empresa familiar. O en ocasiones ustedes mismos han comprobado que la organización y el clima empeoraba con esta presencia y han decidido autoexcluirse de estos procesos, ¿no? Esta sería la de cierre. Bien pícara, bien pícara. Sí, sí. Por eso me he callado quién la hacía, ¿no? Vamos a acabar y después ya David intenta ir cerrando la sesión. No me atrevo, Luis, y yo creo que mi hija tampoco, a reformular en un momento como el actual las claves que tenemos en el... Y no es porque, es decir,
lo que hemos sufrido, una sacudida de tal estilo, que, que es preferible lo que haya que retocar, verlo con perspectiva. Dentro de 2 años es posible que podamos decir, mira, estas 2 claves o esta la veríamos de otra manera, o incidiríamos en esto, o en esta otra cosa, o este capítulo se redactaría de una forma totalmente diferente. Pero estamos inmersos en una situación tan compleja y que no es, que vamos, yo al menos no me atrevo, no sé, Jackie, si tú lo ves. Igual. Es decir, eso por un lado. El otro tema, Luis, es el tema del empeoramiento. Vamos a ver, para nosotros consideramos siempre un inmenso honor que una familia nos permita acercarnos a ella, contarnos cosas que la familia no cuenta, es decir, que son muy internas. Por eso somos siempre muy respetuosos con la confidencialidad total. Nosotros guardamos una confidencialidad muy amplia entre un miembro y otro de la familia y a la vez, por supuesto con el resto, nosotros, como tú sabes, no damos además el nombre de las empresas con las que trabajamos, ¿no? Porque nos parece un tema de decir, estamos aquí para ayudarle a usted. El primer tema con respecto a asesores de empresa familiar es que hay que tener mucho cuidado y hay que, es decir, y hay que tener la certeza de que el profesional es un buen profesional. Esto es muy importante y que se sabe mover. Es decir, a las empresas familiares nos pueden ayudar un montón de profesionales diferentes, pero para entrar en el alma de la familia, uno tiene que tener la certeza de que no se equivoca. Entonces, este es un tema, tiene, digamos, que mirarlo, hablar con otras familias, si han tenido tal, etc. Tiene que tener la certeza. Tiene que tener la certeza. Estamos en un punto del corazón. Ese es un primer tema. Porque personas que no tengan la debida experiencia o que no sepan lo suficiente o que no tengan las actitudes debidas, porque una actitud, por ejemplo, que tiene que tener siempre un asesor de empresa familiar es respetar a la familia, pase lo que pase. A lo mejor hay un miembro de la familia que en realidad pues no tiene un comportamiento demasiado bueno, pero hay que respetar. Es decir, desde su punto de vista, él actúa de una determinada manera. A lo mejor no es la mejor, pero hay que respetar. A veces la familia está hablando entre sí y retorna a un patrón antiguo y parecemos que somos niños pequeños, hablando unos con otros con un montón de años. Pero hay que respetarlo, hay que respetarlo por completo. Y hay que entender que si fuera tu familia podría ocurrirte a ti lo mismo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, en ocasiones cuando ya se hace una intervención en una empresa familiar, nosotros, por ejemplo, si vemos que la situación no va a avanzar o no puede avanzar, lo decimos claramente y nosotros no entramos. Cuando se comienza a trabajar con una empresa familiar y se va evolucionando, se va avanzando en las cosas que hay que avanzar, en ocasiones aparece, pues de pronto una piedra, una cosa más dura de trabajar. Pero la familia en ese momento se siente peor. Encontrar la piedra es ya un gran avance. La forma de sortear la piedra es el trabajo que hay que hacer. Conforme se va sorteando la piedra, se va consiguiendo pasar a una fase. En ocasiones hay, afortunadamente son muy pocas veces, porque hay que intentar que no se produzcan bajo ningún concepto, se producen reuniones muy fuertes. Se producen reuniones a veces. De las reuniones muy fuertes, normalmente salen, hay que intentar que no se produzca, pero normalmente salen los más importantes progresos. Es decir, después de una reunión fuerte, normalmente se progresa muchísimo. Obviamente, encajando lo que ocurrió, que nadie lo pretendió, pero encajando lo que ocurrió. Y en alguna ocasión también ocurren, pero estos son, digamos, unos empeoramientos momentáneos que se producen, pero que en realidad son para mejor. Para mejor. En algunas ocasiones se producen situaciones en las que ya dentro del proceso uno ve que aquello no va a avanzar
Y esos son momentos en los que nosotros se lo decimos a la familia, mira, no vemos que esto vaya a avanzar mucho más y nosotros nos tenemos que hacer para atrás. Y a veces se producen hechos absolutamente imprevistos, pero vamos, que te dejan absolutamente asombrado, porque bueno, una persona que tiene un planteamiento determinado, de pronto da un giro de tal estilo y vamos, y se crea una historia verdaderamente compleja, es decir, en el sitio, en la situación. Entonces, quiero decir que es un proceso que normalmente se produce en avance, que se requiere estar muy bien, comprobar muy bien las credenciales con otras personas, de las personas que se va a dar la entrada, y que hay que ir con mucho cuidado en todo el trabajo que se hace, pero que normalmente tampoco pasa gran cosa. Es decir, cuando hay un problema y una familia que estalla, digamos, que se produce una situación tensa, normalmente la familia tiene que tener algo muy claro. Los patrones familiares de cierre de la familia son tan importantes normalmente y tan fuertes que raramente termina pasando nada. No sé si te he respondido, es decir, no es una respuesta de sí o no. Muy diplomática. Bueno. Muy diplomática. Bueno, bien, vale. David, bueno, gracias de nuevo por mi parte también, y ahora dejamos que David pueda despedirse de todos los que nos acompañan. Pues nada, pues simple y llanamente daros tanto a Jacqueline como a Rafael muchísimas gracias, porque hemos tenido una tarde fantástica de aprendizaje con vosotros, con entender lo que son las claves de la familia empresaria y de la empresa familiar de éxito a través de historias personales muy bien contadas por vuestra parte. Así que nada, muchísimas gracias. Creo que ahora nos toca a todos los que hemos estado asistiendo, tal y como proponéis en vuestro libro, pues que de todas y cada una de las reflexiones que hayamos sacado hagamos un pequeño plan de acción, porque las buenas intenciones no son suficientes y hay que pensar qué es lo que vamos a hacer ahora. Gracias a todos por asistir y bueno, continuaremos con este ciclo de actividades conjuntas dentro de nuestras asociaciones territoriales. Buena tarde a todos y bueno, buena superación de esta crisis. Adiós. Gracias. Hasta luego.